llegar a estar en un pozo, podemos llegar a estar en una cueva, el miedo y la desesperación. Pero otra forma en la que casi que voluntariamente nosotros podemos entrar a la cueva, podemos entrar a un pozo, es por nuestras propias decisiones de pecar. Otro motivo que nos lleva a la cueva es el pecado. Y si nos vamos al libro de 2 de Samuel 11 y 12, vamos a encontrar una historia que todos conocemos acerca de un personaje que es uno de mis favoritos, de cómo él, por sus propias decisiones, entró a esa cueva y entró a ese pozo de desesperación. Y estamos hablando del rey David. Y toda la historia del rey David está en 2 de Samuel 11 y 12. Y el libro Patriarcas y Profetas hace referencia a este caso. Para contar la historia corta, David estaba en un momento muy bueno en su vida. David tenía poder, David tenía todo lo que quería. Durante ese tiempo, y eso es lo que puede pasar cuando también estamos muy bien, durante todo ese tiempo, dice Patriarcas y Profetas, tan pronto como Satanás pueda separar el alma de Dios, la única fuente de fortaleza, procurará despertar los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. Eso es lo que pasó con David. Estaba tan bien que se empezó a sentir él, su ego empezó a salir, y su ego es el que empezó a tomar decisiones de su vida. Y dice, y eso es un peligro, la obra del enemigo no es abrupta. Al principio no es repentina ni sorpresiva. Y aquí quiero que pongan atención, hermanos. Consiste en minar secretamente las fortalezas de nuestros principios. Cuando nosotros pensamos que estamos bien, Satanás no va a trabajar de la noche a la mañana. Satanás comienza a minarnos poco a poco y nos empieza a poner cosas en la cabeza. Y esa bendición, entre comillas, que podemos estar experimentando se puede convertir en una maldición si nosotros no la sabemos manejar o no la sabemos canalizar espiritualmente. Porque el enemigo trabaja fino. El enemigo trabaja y es muy paciente con nosotros. Dice, no cayó hoy, pero así como vas a caer mañana. No caíste mañana, pero así como vas a caer en una semana. Vas a caer en un mes. Yo te espero, pero vas bien. Vas por el camino, te sientes muy bien, ya no estás orando, estás escuchando otro tipo de música, de vez en cuando vas a la iglesia, pero tu mente está en otra cosa, tu mente está en el Facebook, tu mente está en tu teléfono, tu mente está en el trabajo, tu mente está en otra mujer, tu mente está en otro hombre, tu mente está en el dinero, tu mente está en otra cosa, pero no en lo que debería estar. Y Satanás dice, no va a ser hoy, no va a ser este mes, no va a ser este año, pero así como vas a caer. Y eso es lo que pasó con David. Eso no fue de la noche a la mañana que David había estado orando toda una noche y se levantó una mañana, vio una mujer bonita bañándose en el patio cerca de su palacio y de repente empezó a sentir ese tipo de deseos. Ya venía alejándose él paulatinamente. Antes que terminara la guerra con los amonitas, David regresó a Jerusalén. Dejando la dirección del ejército a Joab, los sirios ya se habían sometido a Israel y la completa caída de los amonitas parecía segura. David se veía rodeado de los frutos de la victoria y de los honores de su gobierno sabio y hábil. Fue entonces, mientras vivía en holgura y desprevenido, cuando el tentador aprovechó la oportunidad de ocupar su mente. Muchas veces estar bien, muchas veces, escuchen lo que les voy a decir, muchas veces Dios tiene bendiciones preparadas para nosotros. Y nos quiere dar esas bendiciones, pero las detiene por misericordia, porque no estamos listos para manejarlas. Y Dios prefiere que lleguemos al cielo en las condiciones que estamos y no que mejoremos nuestras condiciones y perder la eternidad. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es que es importante trabajar en lo poco para estar listos cuando vamos a tener mucho. ¿Ya? Y mostrar esa fidelidad en ese momento. ¿Qué es lo que pasó entonces? David se sentía que él era el poderoso. Y de hecho era poderoso. Ya se imaginan tener un rey que tiene todo. Ustedes ven cómo las personas hoy ven a los presidentes, a las personas de alto rango, los ven con respeto, quieren ser como ellos, hacen lo que quieren, tienen motoristas, tienen un montón de cosas. Eso es lo que tenía David. Y entonces un día en la mañana se despierta, ve a una mujer bonita, ¿y qué es lo que hace? Todos sabemos qué es lo que hace.
tiene relaciones sexuales con esa mujer, que no era la de él, que era la de un compañero de trabajo, queda embarazada, y entonces, a pesar de eso, enreda más las cosas. Le dice, ok, quedaste embarazada. Para que quede embarazada, ¿cuánto tiempo pasó, hermanos? ¿Cuánto tiempo duró el embarazo? 9 meses. Eso quiere decir de que ya habían pasado 9 meses. 9 meses. Y él no había mostrado ningún arrepentimiento. 9 meses estando ocultando ese pecado. Los pecados ocultos, hermanos, matan. Si estamos manejando un pecado oculto, que obviamente nadie sabe, por eso es oculto, tenemos que ponérselo rápidamente en las manos de Dios, porque ese pecado oculto nos está destruyendo. Ese pecado oculto nos está quitando la paz espiritual, ese pecado oculto está evitando que más bendiciones lleguen, ese pecado oculto puede destruir a mi familia, ese pecado oculto está destruyendo mi mente y está destruyendo la relación que tengo con Dios. Él creyó que esto estaba oculto, pero Dios todo lo ve. Y entonces pasaron 9 meses, imagínense tanto tiempo lo que había hecho. No había nada en él de querer sentir, de querer rectificar lo que había hecho. Entonces no dice, bueno, vamos a mandar a hacer esto. Dicen que mandó a Urias. Urias, ustedes conocen la historia, no se la voy a contar porque no ese es el punto. El punto es que cometió un pecado, cometió otro, hasta que Dios dice, stop. Hasta aquí vamos a llegar contigo, David. Y miren, hermanos, yo no sé si ustedes han vivido esos stop que Dios da en la vida. Cuando uno cree que va bien y de repente que uno juega con el pecado y después juego con el pecado y después vengo a la iglesia, juego con el pecado y Dios dice stop. Esos stop son serios. Esos stop nos mandan al pozo. Esos stop nos dicen a la cueva. A la cueva. Y les digo, hermanos, yo he estado en ese pozo. Y estuve en un pozo por más de 1 año. Porque Dios me mandó a la cueva. ¿Sí? Por cosas, no tanto como las de David, pero sí fueron cosas así. Jugar con el pecado es de las cosas más bobas que podemos hacer nosotros como cristianos. De verdad se lo digo. El pecado, démosle el significado verdadero que amerita. El pecado es muerte, el pecado es destrucción. El pecado nos aleja de Dios. Pero por la misericordia que Dios tiene, manda a alguien a hacerle ver las cosas claras a David. ¿Cómo se llamaba ese personaje que Dios manda a hablarle claramente? ¿Se acuerdan? Natán. Y le dice palabras fuertes. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te estoy recordando lo que hice. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y como si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? En algún momento, qué bueno sería tener más Natanes alrededor y que nos digan ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no hemos llegado al crecimiento espiritual como iglesia como para llegar con el espíritu correcto y reprender al hermano. Muchas veces quizás hasta esperamos que caiga. O si cae, pobre de él. Oremos, hermanos, hagamos cadena de oración por él. Pero nadie dice nada. Las iglesias, más que todas las iglesias pequeñas, fueron hechas para eso, para orar entre sí y para confesarse sus pecados. ¿Ya se imaginan confesándose los pecados aquí? No sé. No sé qué puede pasar, pero para eso son estos grupos, para tener Natanes que de verdad, con el espíritu correcto, vayan y nos digan este tipo de cosas acerca de lo que observan en nosotros. Y dice, ¿qué más le dice? De hecho, dice la Biblia y también el espíritu de profecía de que era normal si un consejero llegara hablándole así a un rey, que ese consejero lo mataran por atreverse a hablar las palabras que le dijo a David. Pero David sabía, porque hay algo, hermanos, cuando hemos sido cristianos, eso nadie nos lo quita. Podemos perder la salvación,
Pero esos momentos bonitos que hemos pasado con Dios, nadie nos los va a quitar. Y en estos momentos los recuerda. Y por eso es que le dice, lo primero que utiliza es recordarle lo bueno que Dios ha sido con él. Y después decirle, y si Dios ha sido tan bueno contigo, y entonces ¿por qué hiciste esto? ¿Qué sigue diciendo? ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Yo haré de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso que dice? Lo dice Natán, pero venía de ¿quién? Venía de Dios. Venía de Dios. ¿Qué hizo David? Y aquí es donde David entra a ese pozo de culpa. Y es la otra forma con la que entramos a un pozo, a una cueva, por la culpa del pecado. Y David lo toma como algo fuerte, porque sí le impactan las palabras. Porque cuando Natán viene y le dice, no era Natán el que estaba hablando, sino que era el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios habla, ¿qué pasa, hermanos? No hay ninguna otra fuerza que haga dudar de las palabras que está diciendo. Él lo sabía. Y dice, David se impactó y su espíritu tembló. Aunque Dios también, dice, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. No obstante, la justicia debía mantenerse. La sentencia de muerte fue transferida de David al hijo de su pecado. ¿Y se acuerdan lo que pasó con el hijo del pecado, verdad? ¿Qué es lo que pasó? Las consecuencias del pecado las vamos a tener que pagar, siempre. Y a veces oramos pidiendo perdón porque esas consecuencias no lleguen. Pesa más el miedo a esas consecuencias del pecado que el pecado mismo. Y es por esto que Dios ve a David, por lo que voy a contar después, por lo que fue antes de este hecho y por lo que David fue después, que Dios, ¿cómo lo llama a David? Un hombre conforme a su corazón. Dios puede decir eso de cada uno de nosotros, hermano, les pregunto. Dios puede decir, Javier, ¿tú eres un hombre conforme al corazón de Dios? O Gio, ¿tú eres un hombre conforme al corazón de Dios? Esa respuesta cada uno la sabe. Pero ser conforme al corazón de Dios, hermanos, habiendo hecho lo que David hizo. ¿Saben ustedes que muchos detractores de la Biblia toman estas palabras para hablar mal de la Biblia? Y dicen, ¿cómo un Dios va a permitir eso? Porque no conocen el carácter de Dios y no conocen toda la historia y no conocen qué es estar en el pozo de la desesperación y de la angustia que estuvo David en este momento. Cuando el niño cayó enfermo, el hijo que engendró con la persona que se acostó, que no era su esposa, David imploró y suplicó por la vida del niño con ayuno y profunda humillación. Se despojó de sus prendas reales, hizo a un lado su corona, y noche tras noche yacía en el suelo, intercediendo con dolor desesperado en pro del inocente que sufría a causa de su propia culpa. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso. Días tirado en el suelo, después de ser un rey que lo tenía todo, que daba victorias en los campos de batalla, ahora estaba tirado por su culpa. Y no solo por lo que él había hecho, sino que porque otra persona, un niño, ya se imaginan, un niño que no tiene nada que ver, iba a morir por ese pecado. Eso es triste. ¿Cómo creen que se puede haber sentido David por eso? Yo pienso que, bueno, de hecho lo dice la Biblia, él prefería haberse muerto él, y él tuvo que ver morir a ese niño. Esas son las consecuencias de los pecados. Esas son las consecuencias de los pecados que probablemente no le damos la magnitud ni la importancia, pero sabemos, de acuerdo al texto, de que Satanás trabaja de esa manera. Satanás, ¿qué creen que quería hacer con David? Matarlo, destruirlo, que se suicidara, como lo logró hacer con Saúl, como lo logró hacer con Judas después, como lo logró hacer con muchos, y como lo ha hecho con mucha gente, aún cristianos.
personas que toman decisiones equivocadas por la culpa. Por la culpa o por la misma religiosidad que nosotros tenemos, de culpar a las personas cuando pecan. Cuando un pecador, valga la redundancia, comete pecados, no importa el tamaño que sea, nosotros como